El tema que vamos a desarrollar a continuación es el de la aplicación del derecho financiero, eficacia de las normas financieras en el tiempo, eficacia en el espacio y la interpretación de las normas financieras. Para elaborar este tema yo he aplicado algo de teoría para la noción de normas financieras y el concepto de aplicación de normas financieras, también para definir la interpretación de las normas financieras, y en lo restante he empleado la Ley General Tributaria, artículos 10 al 16, todos ellos. Bien, comienza el tema hablándonos de la aplicación del derecho financiero. Empezamos con una noción de lo que es el derecho financiero, es el conjunto de aquellas normas de carácter específico que regulan un ámbito del derecho concreto, que es el derecho financiero, que corresponden un corpus jurídico independiente, ya que cuentan con un sistema de fuentes propios y que tienen la consideración de verdaderas normas jurídicas porque son capaces de desplegar efectos jurídicos en las relaciones que regulan. De otro lado, vemos que la aplicación de las normas financieras con un carácter teórico puede entenderse como aquel conjunto de actuaciones o de operaciones que tienen como finalidad, de un lado, determinar cómo aplicar la norma financiera que tiene un carácter general a un determinado supuesto fáctico muy concreto, y de otro lado, examinar o evaluar cuáles son los efectos de la aplicación que se ha hecho de esta norma financiera general a este supuesto específico particular. Esta aplicación de la norma financiera utiliza fundamentalmente tres instrumentos. El instrumento de la concreción para intentar, digamos, valga la redundancia, concretar la norma jurídica financiera, que es muy amplia en su sentido, a un supuesto fáctico muy concreto. De otro lado, tenemos la delimitación temporal y espacial al supuesto fáctico concreto, y por último, el instrumento de la interpretación de la normativa aplicable, que está sujeta a unas reglas que veremos ahora en el artículo 12 de la Ley General Tributaria. Para ver la eficacia de las normas financieras en el tiempo, nos vamos al artículo 10 de la Ley General Tributaria, que lo tenemos aquí, que nos dice en el número 1 que las normas tributarias entran en vigor a los 20 días naturales de su completa publicación en el boletín, salvo que en su redacción se establezca otra cosa. Su aplicación será por plazo indefinido, salvo que en la redacción se estableciere un término y, llegado el término, se suspenderá la aplicación. Se dice en el número 2 que no tendrán efecto retroactivo y se aplicarán a todos los hechos imponibles desde el momento en el que se produzca el devengo del hecho imponible, sin que sea necesaria que se produzca la liquidación para la aplicación de la figura tributaria. Por último, se dice que, no obstante, efectivamente, que no hay efectos retroactivos en la aplicación de la norma tributaria. Se dice que podría entenderse que se da un efecto retroactivo en el régimen de infracciones e imposición de sanciones, cuando, de aplicarse con efecto retroactivo esta norma, se obtengan unos resultados más beneficiosos para el sancionado, siempre y cuando las actuaciones, sean del tipo que sean, no hayan adquirido firmeza. El artículo 11 nos habla del criterio de sujeción a las normas tributarias y en principio nos ofrece dos criterios, el criterio de la residencia y el criterio de la territorialidad, diciendo que se aplicará uno u otro en función de lo que se determine en la ley específica de cada tributo. De no especificarse nada en la ley de cada tributo, en principio, en los tributos de carácter personal se aplicará el carácter de la residencia y en el resto el carácter de la territorialidad. Ahora vamos a ver la interpretación de las normas financieras, y antes de entrar con el artículo 12 daré una ligera noción de lo que es la interpretación de las normas financieras, como aquellas actuaciones dirigidas a la averiguación del sentido intrínseco y adecuado de la norma financiera a través de los signos que efectivamente está manifestando y pueden observarse.
La doctrina la doctrina se inclina por contemplar una interpretación auténtica, que es la efectuada por el legislador o por el Tribunal Constitucional, y una interpretación oficial, por decirlo de alguna manera, que es aquella ofrecida por la doctrina o por la jurisprudencia, entendemos la del Supremo. Así pues, pasamos al artículo 12 para ver cómo se han de interpretar las normas tributarias. El apartado primero nos remite al artículo 3.1 del Código Civil, Derecho Privado. Segundo, se dice que en tanto en cuanto no se definan por la norma tributaria los términos empleados en esta, se entenderán conforme a su sentido jurídico, técnico o usual. En el punto tercero se habla de la competencia para realizar interpretaciones en materia tributaria. Se dice que en el ámbito de la AGE el competente será el ministro. Estas interpretaciones serán de carácter obligado para todos los órganos de la administración tributaria. Y de otro lado, se dice que las disposiciones interpretativas que nazcan de un órgano y no del ministro serán de aplicación dentro del ámbito competencial de ese mismo órgano, es decir, solo vincularán a los actos o actuaciones tributarias que realice ese órgano de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 88.5. Por último, se exige publicidad publicándolo en el boletín oficial que corresponda. El artículo 13 nos habla de la calificación. El artículo 13 lo que nos viene a decir es que el hecho imponible se calificará de acuerdo con lo dispuesto en la norma tributaria y no de acuerdo con lo declarado por el sujeto obligado. El artículo 14 nos habla de la prohibición de la analogía, diciéndonos que no se admitirá la analogía con la finalidad de extender más allá de sus términos estrictos el ámbito de el hecho imponible, las exenciones y los demás beneficios o incentivos fiscales. No sé si os percatáis del carácter beneficioso para el sujeto tributario de la prohibición de la analogía. El artículo 15 nos habla del conflicto en la aplicación de la norma tributaria, entendiendo que existe conflicto cuando se evita la aplicación de un hecho imponible, bien la determinación de la base liquidable o la determinación de la cuota tributaria, mediante el uso de actos o negocios jurídicos que se entiende que individualmente considerados o en su conjunto son notoriamente artificiosos o impropios para la consecución del resultado que se pretende obtener. Para que se declare formalmente el conflicto normativo, es requisito imprescindible el previo informe favorable de la Comisión Consultiva del artículo 159. Y por último se dice que en las liquidaciones que se realicen como resultado de la, adecuada aplicación de la normativa tributaria, con la cual se exigirá el tributo, se exigirán intereses de demora. El artículo 16 nos habla de la simulación, diciendo que cuando se produzca simulación, el hecho imponible gravado será el que realmente se ha producido y no el declarado por el sujeto tributario. Se declara la existencia de simulación por la administración tributaria en el acto de la liquidación, sin que, esto sí es cierto, pueda extender efectos esta calificación, digamos, del hecho imponible en la liquidación, calificación puntual, porque solo se está refiriendo a un hecho imponible concreto, sin que, decíamos, se pueda extender a otros ámbitos y se quede los efectos exclusivamente en el ámbito tributario. Y por último, decir que en la regularización que se produzca a la hora de la liquidación se procederá a exigir intereses de demora y a imponer, en su caso, la sanción permanente. Pertinente.